Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, que Dios te bendiga abundantemente. Vamos a compartir hoy otro texto de la palabra del Señor que tanto bien nos hace. El Salmo 32, versículos 1 al 5. Dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo escrito por David, hablando un poco acerca de la bendición que significa estar en paz, no tener ningún pendiente con Dios, la bendición de ser perdonado del pecado y de la culpa. La manera como David se refiere en este salmo a la persona que ha recibido el perdón de Dios es bienaventurado. 2 veces dichoso, muy feliz, la persona cuya transgresión ha sido perdonada, su pecado ha sido cubierto, el Señor no lo culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Esto es una cosa interesante, porque está hablando de una persona que ha cometido transgresiones, ha pasado los límites, ha violado los principios, una persona que ha pecado y se ha desviado rebelándose contra el Señor, una persona que ha cometido maldad y una persona que ha vivido cometiendo engaño o causando engaño. Y él está hablando tal vez no de todo el mundo entero, está hablando de él, pero seguramente lo que habla de él, y como está escrito en la Biblia, está escrito también para nosotros. Nos habla el Señor a nosotros acerca de la importancia de tener una vida libre de culpa. Básicamente la culpa es la consecuencia de haber hecho algo mal. Y para empezar hay que tener en cuenta qué es lo que define que algo está mal o no está mal. Porque hoy por hoy muchas personas han entrado a tratar de redefinir qué es malo y qué es bueno, qué es correcto y qué no. De hecho, algunas personas dicen: no hay nada malo, no hay nada incorrecto. Todo depende de la perspectiva desde donde lo mires. Todo depende del punto de vista que tú tengas. Entonces todo es relativo. Puede ser bueno, y para mí lo que para ti es bueno, para mí es malo. Y lo que es malo para ti, para mí es bueno, porque desde mi punto de vista no le veo nada malo. Pero resulta que no es así, porque el Salmo empieza diciendo: aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y cuando habla de transgresión, está hablando de desobediencia, es decir, la violación de un mandato, la violación de unos principios, la violación de una orden. Entonces hay alguien que da la orden, hay alguien que da el mandato, y a ese alguien hay que rendirle cuentas. Exactamente ese alguien es Dios. Entonces resulta que las cosas no son malas o buenas dependiendo de lo que yo piense. Son malas o buenas dependiendo de lo que el Señor diseñó, estableció y mandó. Y en la Biblia está muy claro el mandato del Señor acerca de lo que es nuestra vida y lo que nos bendice y lo que nos hace mal. Que en la Biblia a lo que nos hace mal Dios lo llama pecado. Y cuando hago algo mal, cometo pecado, estoy transgrediendo los principios del Señor, eso me va a hacer daño, pero me pone en culpa con Dios. Es decir, tengo un pendiente con Dios y no es cuestión de decir simplemente: Señor, si acaso te ofendí, perdóname. No es así. Es reconocer que ofendí al Señor, y no solamente como tratando de estar bien con Él. Lo ofendí, hice algo que estuvo mal, esto me está haciendo daño a mí y necesito resolverlo. Si no lo resuelvo, lo que queda ahí es la culpa. Y la culpa tiene la capacidad de secar a una persona por dentro, de succionarle toda su alegría, todo su gozo, de robarle la paz, de acabarle con la vida, incluso con las relaciones. Pero hay una respuesta en Dios que perdona la culpa. El Señor
que nos libra de la iniquidad, el Señor que nos libra del engaño, el Señor que perdona nuestro pecado, si yo me acerco a pedir perdón. Vamos a hablar un poco más de esto, porque no es necesario que vivamos con culpa, siendo que el Señor nos quiere perdonar. Pero no es posible ser perdonado de la culpa si para empezar no reconozco que la tengo. Hay que acercarse a Dios, reconocer que sí hemos pecado, pedir perdón. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.